yo te voy a contestar con esta gráfica que amablemente David Coronado, economista, me puso en la pantalla. ¿Sí está aquí todo? Sí. Mira, ¿qué le pasó al primer bimestre de la producción en México? A niveles récord históricos, hay que decirlo. ¿Qué le pasó al primer bimestre de la exportación en México? A nivel de récord histórico. ¿Estamos en medio de una negociación? Sí, estamos entre la séptima y la octava ronda. Entonces, como que lo que dijo KPMG no tiene mucha ciencia, ¿verdad? Panorama positivo para México, aún pese a las negociaciones, pues yo lo deduzco simplemente viendo las cifras. Si estas cifras trajeran una estrepitosa caída en exportación, principalmente a Estados Unidos, trataríamos de dar todo tipo de explicaciones y habría quien se arriesgaría incluso a decir, es por las negociaciones que Estados Unidos mejor dice no voy a correr mexicano, no sé, algo se inventaría. Pero lo cierto es que a pesar de que el mercado de Estados Unidos cae, estamos creciendo y estamos creciendo muy por encima de cualquier otro país proveedor de autos en Estados Unidos. Por encima del mercado, eso significa posicionándonos en la participación. Daniel, ¿me puedes poner por favor la participación? Fíjate la participación de México, dale más, otra más. Ahí va. Dice, los vehículos mexicanos en febrero de 2018, bueno, vamos a ver el bimestral para no batallar. En el primer bimestre del año, ahí dice en el último renglón, representan 15.3% del total de las ventas de los vehículos ligeros en Estados Unidos. ¿Se acuerdan ustedes cuando este 15 andaba como en 12 puntos y pico? Los que siguen esto desde hace unos 3, 4 años tienen que haber alcanzado a ver un 12% aquí. Si no, saquen un boletín de hace 4 años. Y van a ver un 12.3, un 12.5, un 12.7. Estamos en 15.3. ¿Cómo ganamos participación en Estados Unidos? Pues cuando los demás caen, el mercado cae y nosotros crecemos. Estamos ganando parte del pastel. Que KPMG diga, a pesar de que estábamos en medio de las naciones, el panorama de industria es positivo, pues sí. Porque la industria es la producción y la exportación. Si alguien me habla de ventas, traemos un panorama totalmente distinto. En ventas traemos una caída importante, en ventas tenemos que hablar del tema de incertidumbre, tenemos que hablar de la demanda por bienes durables, la gente ante la incertidumbre se repliega y dice, mejor cuando ya estemos seguros de que la chamba no está en riesgo, ya compraremos el auto nuevo, la estufa, el refrigerador, todos los bienes durables ante cualquier incertidumbre se repliegan. ¿Cuál puede ser fuente de incertidumbre ahorita? Pueden ser las elecciones presidenciales. Cualquier fuente de incertidumbre que haga que un jefe de familia diga pospongo la compra del bien durable. Y ahorita le dejo a Memo para que me ayude a complementar esa parte. Gracias. Gracias, Diana. Se me antoja leer inmediatamente el estudio al que hace referencia de KPMG. No lo conozco y por lo tanto no voy a hacer ningún pronunciamiento sobre ese estudio. Entonces, rápidamente voy a cambiar tu pregunta para darte mi perspectiva del entorno de negocios de la distribución de vehículos. Haciendo hincapié en que no estoy opinando sobre lo que diga KPMG. En el corto plazo, estamos hablando del corto plazo dentro de lo que es un entorno de negocios, 7 años, que estaríamos en el 2025, y hablando concretamente del caso mexicano, no estamos vislumbrando cambios significativos dentro de la movilidad en el país. Todo lo que estamos viendo en términos de lo que es movilidad compartida, tipo todos los esquemas comerciales que conocemos, Cabify, Uber, etcétera,
han venido a aportar un complemento dentro de la oferta de movilidad. En un plazo tan corto no estaríamos viendo grandes inversiones en infraestructura de transporte público. Hagan ustedes nada más la cuenta. En lo que corresponde a esta administración del presidente Peña, se han realizado o están en marcha, todavía sin entrar en servicio, dos grandes proyectos de transporte público, como es el Tren Metropolitano de Guadalajara y el suburbano México-Toluca. Nada más. No tenemos ninguna línea de metro. Las nuevas líneas de Metrobús son bastante menores en términos de lo que se requiere en la zona metropolitana de la Ciudad de México para poder favorecer una movilidad basada en transporte público. Y por otro lado, lo que observamos en lo que se refiere al mercado interno automotor está mucho más determinado por los factores que hemos venido analizando de orden económico, macroeconómico, empleo, precios, etc. Entonces, yo creo que hacia el 2025 veremos cada vez una mayor complementariedad de otro tipo de opciones, como es la economía compartida, pero sin que estemos hablando de un abandono de la compra de vehículos. Y aquí vale la pena que hagamos una perspectiva comparada. ¿Qué es lo que ha ocurrido, por ejemplo, en mercados maduros, como pueden ser economías desarrolladas de Asia, Japón, o de Europa, Alemania, los líderes económicos de esas dos regiones? Pues estamos viendo cómo a lo largo de los últimos años en Alemania se venden más de 40 vehículos nuevos por cada 1000 habitantes, cuando en México estamos vendiendo apenas 11, en un entorno en el cual en Alemania la principal fuente de movilidad es el transporte público. Entonces hay una complementariedad en las fuentes de movilidad y no necesariamente el que yo utilice más transporte público, utilice más opciones compartidas, quiere decir que haga a un lado la adquisición de un vehículo particular. Obvio, esto va a traer una transformación dentro de lo que son los hábitos de las nuevas generaciones. Los cambios en las tecnologías de los vehículos van a venir aparejadas a un cambio, a una transformación evidente y palpable en la operación de las distribuidoras de vehículos, sin que signifique necesariamente su extinción. Entonces no estamos viendo en el horizonte de los próximos 20 años un riesgo de que las distribuidoras de vehículos desaparezcan. Obvio, van a transformarse desde el modelo que conocemos actualmente. Gracias, gracias, ingeniero. Continuamos, muy bien. Sí, gracias. Lidia Eras de Grupo de Centro. No tenemos preguntas para Guillermo sobre, aparte del factor inflacionario, ¿qué otros factores están influyendo para la baja en las ventas del mercado doméstico? Y para el señor Solís, el secretario Guajardo ha sido muy claro en decir que en la negociación sobre reglas de origen, pues ellos van a presentar una propuesta que modernice las reglas de origen, aunque ustedes han insistido en que no deben moverse las originales. Y ayer fue muy tajante en decir que el gobierno no va a permitir o no va a dejar secuestrarse por los intereses de medios automotriz, que va a tomar en cuenta todas las opiniones de todos los sectores involucrados para definir su propuesta de reglas de origen. ¿Qué es lo que pasaría? ¿Cuál es la respuesta que ustedes tienen ante esta afirmación que fue muy clara ayer del secretario? Yo creo que ya lo respondí ampliamente, ya lo dije. Creo que insistir por tercera vez en el mismo tema. A ver, nosotros no tenemos propuesta, no hay una propuesta de la industria, no conocemos una propuesta del gobierno, estamos trabajando de la mano con el gobierno mexicano, con la Secretaría de Economía, y no
conozco esa declaración del secretario, pero creo que he sido lo suficientemente claro. Perdón, nada más ahí, abundar. Entonces, el sector automotriz no está haciendo ahorita llamado por el gobierno para precisamente conformar esta propuesta que podría ser presentada. No, estamos siendo llamados, sí, estamos trabajando de la mano en las ideas canadienses, es todo lo que estamos haciendo con el gobierno mexicano. Hemos venido trabajando por semanas con el gobierno mexicano, con los negociadores de reglas de origen. Tenemos una reunión el día de mañana con ellos otra vez. Es decir, sí estamos trabajando muy de la mano. No tenemos una propuesta ni hemos revisado una propuesta central. Gracias, Lilia. Como lo apuntaba durante mi intervención, en nuestra opinión y concordando con el análisis de otras fuentes, el principal factor que está influyendo en la disminución de las ventas de vehículos nuevos tiene que ver con una disminución del poder adquisitivo, de la disminución de liquidez para hacer frente a la contratación de un crédito, esto como producto de la inflación y del incremento de las tasas de interés, sobre todo en cuenta revolvente, como son las tarjetas de crédito, y menormente en el crédito automotriz. Esto es lo que está determinando el comportamiento del mercado de forma con mayor determinación. Sin embargo, también y sobre todo en estos últimos meses hay una influencia por la incertidumbre que estamos viviendo en lo relacionado con la sucesión presidencial, el efecto de desconfianza, incertidumbre que genera en el consumidor, aún como cuando lo hemos planteado en otras ocasiones. Esto es entendible desde la perspectiva de un inversionista que necesita tener una seguridad en torno a las reglas del juego por las inversiones de largo plazo. Sin embargo, y a pesar de que esta es se adopta un comportamiento similar ante la incertidumbre por parte del consumidor, no necesariamente es la mejor decisión. En un entorno de incertidumbre respecto a cuáles van a ser en el corto plazo las variables de precios y de tasas, si yo tengo un requerimiento de adquirir un vehículo y en este momento conozco y me parecen aceptables, por ejemplo, las tasas de interés, que siguen siendo todavía bastante aceptables en términos de crédito automotriz, y conozco los precios que también siguen siendo, hablando de vehículos, por ejemplo, más baratos que en Estados Unidos y en Canadá, una decisión razonable desde el punto de vista de quien está necesitando adquirir un vehículo es hacerlo ahorita. Si se prevé que pueden tener una menor propensión positiva a las variables, pues mejor me anticipo y tomo las que en este momento están presentes. Pero no necesariamente es esa la adopción de una decisión del consumidor. Generalmente es más emocional que racional. Pero insisto, por un lado tenemos el factor incertidumbre, pero principalmente estamos viendo el factor de la disminución de poder adquisitivo vía la inflación. Sí, seguimos. Tenemos 4 personas preguntando. Vamos con una de las 4. Soy Barra de Infocel. Una rapidísima, a ver si entiendo bien un poco sobre la propuesta canadiense. ¿Es factible pensar que la lista de rastreo entonces aumentará si se va a incorporar un nuevo telecal en el análisis de automóviles, digamos, más avanzados? Jairo Ibarra. Javier Ibarra. Jairo Ibarra de Infocel. No, Jairo. Esta no es la misma lista.
lo que antes llamábamos, déjame decirlo en inglés porque en inglés es claramente el nombre es distinto, lo que antes llamábamos el tracing list, hoy se llama focus tracking list, lista enfocada de rastreo, no sé, tratando de traducirlo, el focus tracking list. Lo que está contenido en el tracing list actual tiene un manejo para efectos del costo neto que no tiene nada que ver con las ideas canadienses de lo que esté contenido en el focus tracking list. Puede llegar a ser la misma lista, puede llegar a ser una lista menor, más importante, solo lo esencial, puede llegar a ser mayor, como tú lo comentas, eso no lo sé. Pero tú dices, entonces va a ser una lista mayor. No, es que ni siquiera puedo hacer el supuesto ese. Para empezar, porque tiene un tratamiento totalmente distinto metodológicamente a lo que hoy está en el tracing list. O sea, se trata de una manera distinta. Se parecen, pero no son iguales. ¿Verdad? Pero no son iguales. ¿Y la de rastreo podría cambiar? Bueno, entonces ya no estás en las ideas canadienses. No. Claro. Hablando de la de... Bueno, tú tienes ahí la propuesta de Estados Unidos, inaceptable, inalcanzable, donde dice, vamos a pasar de 300 fracciones, de 70 productos, a todo lo que esté en el vehículo, incluyendo los tornillos y las tuercas, deberá estar en el tracing list. Entonces fue al extremo total opuesto, donde dices, esto es inaceptable, es inalcanzable. Entonces, es hasta donde sabemos. Gracias, Jairo. Continuamos de este lado. Muy buenos días, doctor. Básicamente, digo, ya más o menos me sé cuál va a ser su respuesta, pero tengo que hacer las preguntas de todos modos para que quede grabado. Perdón. Revisando las cifras, vemos por el otro lado, en cifras de exportación, el tema de Canadá y América Latina, que van en reducción. No sé si estas modificaciones que hicieron por el tema OBI fueron los que movieron las cifras por una menor exportación en Canadá y Latinoamérica. Se podría comentar un poco más respecto al tema. También saber si le comentaron, digo, a veces no le comentan algunas marcas, pero a ver si le comentaron qué está sucediendo con Nissan y Volkswagen, porque en febrero presentaron también una reducción muy importante en su producción. Y por último, y retomando el tema que hizo mi compañero Ulises, es el tema del acero. Justamente también ya salió la Cámara del Acero aquí en México y también ya salieron varios industrias y empresas a decir que si Estados Unidos llega a considerar a México, México tendría que imponer también arancel o poner sus barreras al acero de Estados Unidos, lo cual desataría, como muchos especialistas mencionan, una guerra comercial que podrían agregar otros productos hechos de acero, entre ellos el automotriz, incluso podrían imponer aranceles a los autos ya armados. Entonces no sé, o sea, yo sé que usted no, este es un análisis que hace cada empresa, pero usted tiene experiencia también en el ámbito del comercio exterior y una decisión de este tipo, ¿cómo dejaría a la industria como tal? Gracias. La segunda pregunta me la puedes repetir. Si Nissan y Volkswagen le comentaron qué sucedió con su producción. Gracias. Bueno, en Latinoamérica, si tú ves el dato bimestral, crecimos 11.1%. Yo no sé si lo que se iba a exportar en febrero se exportó desde enero, porque a pesar de la caída de 4.1 en febrero, tenemos un crecimiento de 11.1 en febrero. No lo sé. Acuérdate que estas cifras se producen el día de ayer, se cierran a las 6 de la tarde para empezar a hacer el boletín. Entonces no tengo más información y eso me lleva a la segunda pregunta, no sé qué pasó. En los próximos días, en las semanas, sabremos más. Seguramente alguien le preguntará también a las marcas de ustedes y conoceremos más qué pasa. No tengo más información. Lo único que hacemos en el boletín es lo que nos mandan hasta ayer a las 6 de la tarde y lo que se imprime hoy. A veces tengo la oportunidad, antes de la red, de hablar con algunas marcas, como para dar mayor información, no la tengo en este momento.
Bueno, es tal cual tú lo dices, o sea, el tema del acero sí depende de las marcas. Perdón por ser reiterativo, pero te voy a poner un ejemplo. Una marca que todo el acero lo trae de Asia, una marca que todo su acero lo trae de Europa. No es lo mismo que aquella marca que todo el acero lo trae de Estados Unidos. O que toda su proveeduría que utiliza acero lo trae de Estados Unidos, cuando existen proveedores en Europa o en Asia pues que no están siendo afectados. De tal manera que a mí es difícil para mí tener una postura única cuando tengo empresas tan disímbolas con proveeduría tan distinta. Eso no quita que para mí es claro que hay un tema de fondo. La 232 no se utiliza probablemente, no sé si en los últimos 50 o 60 años. La 232, para los que no saben lo que es una medida que se utiliza solo por temas de seguridad nacional. No es una medida de salvaguardas de la OMC, no es una medida de salvaguardas en el TLC, es una medida interna de Estados Unidos que le permite por seguridad nacional. Es decir, la última vez que se impuso fue por comercio de uranio, por ejemplo. Para que tengan ustedes una idea, o sea, estamos hablando de temas verdaderamente delicados. Si seguridad nacional es que México mande acero, o Canadá mande acero, sus dos grandes aliados, no sé qué tiene eso con seguridad nacional, ¿verdad? O sea, tendríamos que irnos a una nota distinta. Primero, preguntarnos si la 232 es suficiente excusa para que en el marco de la OMC o incluso en Telecan la puedan utilizar. Claro que existe. En la OMC hay una cláusula que existe donde dice las partes podrán utilizar medidas como está por motivos de seguridad nacional. En el Telecan, si mal no recuerdo, está en el capítulo 21, si mal no recuerdo, en donde dice que las partes se reservan el derecho a utilizar medidas para proteger la salud humana, vegetal, animal y seguridad nacional. Entonces, el tema es, ¿tiene suficiente sustancia para poder apoyar, soportar una idea de seguridad nacional? Porque si no, entonces estás violando tanto Telecan como la OMC. Si es solo para salvaguardar, entonces tendrías que haber pagado. Y en el caso de México y Canadá, habernos excluido. Entonces, el fondo del asunto es si existe suficiente soporte para que México y Canadá estén ahí, uno, pero dos, todavía más a la sustancia, si existe verdaderamente una amenaza de seguridad nacional que justifique una medida como la 232. Porque si lo que le estás diciendo a México, a Canadá o para esto a Europa o a China, que son una amenaza a su seguridad nacional, pues entonces vamos a sentarnos y decir que te estoy amenazando. Tu seguridad nacional. Y vamos al tema de que tiene 50, 60 años que no se invocaba la 232. ¿Okay? Claro que tiene un efecto. Nosotros también estamos convencidos que existen los mecanismos institucionales en la relación comercial entre las partes, y la 232 injustificada no es. Gracias, doctor. Sobre el tema de reglas de origen,
Si entiendo la explicación que nos dio de la propuesta de Canadá, esto quiere decir que la propuesta de Canadá, hasta ahorita como la han analizado, No es propuesta. perdón, la Es que lo dice metodología, lo escribe como propuesta. perdón, sí, la metodología alternativa, las ideas de Canadá, ¿sí incrementa o no incrementa el porcentaje de contenido NAFTA? Así como lo han analizado. No han puesto un número en la mesa. No existe un número. Existe un cambio metodológico de la manera de calcular el costo neto. No existe un número todavía, como que a ti te gustaría ver y a mí también. Te voy a dar un ejemplo, Sara, y esto por no sé qué tan de récord es off the record cuando tengo 5 cámaras enfrente, ¿verdad? Pero bueno, o sea, pero es muy técnico el tema. Imagínate que el porcentaje de contenido de lo que está ahí adentro para las partes y componentes fuera 40%. Entonces yo hago una evaluación. Si lo que está ahí adentro, las partes y componentes, es 50% el umbral, hago otra evaluación. Si es 60%, es otra evaluación distinta. Ya te di 3 evaluaciones distintas dependiendo del número que me den. Entonces, si no me das el número del porcentaje de lo que está ahí adentro, digo, por favor, esto no es un reto, porque no es el tema de meternos a lo técnico y empezar a discutir si 40, 50, 60 o lo que sea. Además, es el hecho de que no tengamos todavía el número, no puedo hacer el análisis. Entonces, tú te vas un paso más allá y dices, bueno, entonces, ¿esto va a aumentar el porcentaje de lo que... No sé, dependiendo del número de la ponga. Yo sí sé que es un cambio metodológico que lo que busca es que se tome más en cuenta lo norteamericano, lo que se ha hecho en Canadá, Estados Unidos y México. Pero la evaluación dependerá del porcentaje. Y nada más para complementar el tema del acero, entiendo que depende de la proveeduría de cada armadora, pero sí habrá algunos casos entonces en donde si Estados Unidos aplica esos aranceles, hay armadoras aquí en México que van a ser más competitivas que las de Estados Unidos, ¿no? Habrá que preguntárselo a las armadoras de Estados Unidos. Gracias, Sara. Continuamos, vamos a cerrar 2 preguntas más. Nombre y medio, Alan. Hola, Alan Miranda de Red Intelligence. A mí me gustaría continuar con el tema del acero en cuanto a qué componentes por su contenido de acero y aluminio son más susceptibles de aumentar de precio independientemente de dónde sean fabricados. Ahorita déjenme sacar la libreta y se lo digo. Yo no fabrico automóviles, pero habrá que preguntárselo a las marcas. No tengo esa información. Y no la tengo porque el efecto en cada marca es distinto. Perdóneme. Claramente, digo, si me pongo a pensar, digo, bueno, pues lo que es el body, ¿no? O sea, el acero para hacer el vehículo, el acero plano, con el que se estampa para hacer el vehículo, pues claramente ese es uno que podría haberse afectado. Ahora, déjenme complicárselas más. Hay aceros que van a estar excluidos y lo ha dicho el gobierno de Estados Unidos y no ha dicho cuáles. Entonces, ¿cómo quieren hacer un análisis para no sabemos cuáles aceros y cuáles aluminios van a estar excluidos? Hay un posicionamiento de mis pares. ¿Sí lo tienen? Y si no, le voy a decir a Pamela que les dé la liga, porque hay un posicionamiento, yo conozco, de AAPC y de Global Automakers. De los dos hay un posicionamiento público que con mucho gusto le digo a Pamela que los ponga disponibles, porque eso les da a ustedes una idea desde el lado americano como lo están viendo. Pero el hecho de que ni siquiera sabemos a qué aceros y a qué aluminios, y que se está solicitando que ciertos aceros y ciertos aluminios se excluyan de esta medida, hace más complejo todavía empezar a especular a quién y cómo le va a pegar. Entonces, yo le ruego a usted, le solicito incluso su indulgencia para que nos permita que a medida que tengamos más información podamos darla y que las marcas puedan también pues ofrecerle mayor información que los de la propia asociación.
Vamos a concluir. Everardo Martínez de León. Una pregunta en relación a lo que comentan del acero. Sobre todo, doctor, porque se ha construido una percepción, una sensación de que no hay propuesta mexicana, tenemos que estar analizando las ideas canadienses. Ya van 7 rondas, se anunció ahorita que va a haber una mesa interseccional en 2 semanas, pero el mundo está avanzando rápido, doctor. Goldman Sachs dijo ya que lo de los aranceles puede ser un paso, una antesala de la finalización del TLCAN. El dólar está subiendo, sus contrapartes en Estados Unidos y en Alemania han dicho que nadie ganaría con una guerra comercial. Es evidente que hay una preocupación en el sector automotriz porque los insumos son obvios, están siendo atacados por esas posibles implementaciones de aranceles. ¿Hay alguna preocupación real, más allá de los números que pues, muestran tranquilidad en el sector? Usted está mezclando 2 temas de una manera que no es apropiada, porque pone frases de un tema y luego las mezcla con frases de otro tema, y luego vuelve al tema original y luego como objeto, ¿verdad? Lo va cosiendo y tejiendo los temas como si estuvieran totalmente ligados. Y yo le digo, mantengámoslos separados. A ver, en el tema del acero, ¿cuál es su pregunta? Y yo ahorita le contesto en el tema de la regla de origen también, porque son 2 temas que usted los está tejiendo y dice, bueno, ya Europa también salió y dijo, a ver, eso es en el tema del acero, y ya la industria automotriz salió y dijo, seguimos en el tema del acero, y yo hablé de las 2 posturas de AAPC y de Global Automakers Estados Unidos. Y bueno, pues ya estamos en la 7ª y 8ª ronda y no hay propuesta, ya se metió usted al otro tema de reglas de origen, que no tiene nada que ver con el tema del acero, que no está ligado. Entonces, ¿por qué no? Yo sé la ansiedad y la preocupación que hay por los 2 temas. Incluso, yo diría, hay una tendencia a decir, bueno, de alguna manera están ligados porque el tuit de Trump, donde dijo que había una liga, y luego el tuit de Guajardo, donde dijo que era lamentable. A ver, no aterricemos esa discusión en la regla de origen automotriz, porque no vamos a salir de aquí. En el tema de acero, ¿cuál es su pregunta? Y luego en el tema de regla de origen. ¿Están preocupados por una guerra comercial? Bueno, yo creo que como todo el mundo, ¿verdad? Porque sobre todo si la reacción es en el mismo sector, si derivado de esas medidas de acero y aluminio, Estados Unidos se va a ver afectado porque le van a poner una arancel a las motocicletas Harley Davidson, como lo dijo el europeo. Bueno, dígame usted si yo debería estar preocupado, ¿verdad? Por eso, digo, ¿estará preocupado Harley Davidson? Es obvio que depende la guerra comercial en que se dé. Si se da una guerra en los aceros y los aluminios, y si se hace en el mismo sector, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y siempre una guerra comercial, el tema es, no sabes dónde termina. No sabes dónde termina, porque entonces yo te pongo aranceles. ¿Ustedes se acuerdan de la historia del arancel de las pick-ups? El arancel de la pick-up, ¿cuál es en Estados Unidos? 25%. 25%. No 2.5 como los autos. ¿Y saben la historia de ese arancel? Búsquenlo en el Google, pónganle ahí chicken tax. Chicken tax. Y la historia es que Europa puso un arancel a los pollos. Le puso un arancel al sector avícola. Europa. Y entonces Estados Unidos, como las camionetas venían de Europa, las pick-ups, le puso un arancel a las pick-ups y a otras 2 cosas, no recuerdo ahorita en este momento cuáles fueron los otros 2 productos, pero otro fue en el sector, creo que agropecuario. Pero en Google salen los 3 productos que le pusieron arancel del 25%. Ese arancel del 25% también, ahí está todo. Y fue el resultado de una guerra comercial entre Estados Unidos y Europa. No sabemos dónde terminaría,
porque ya vieron que dijo Estados Unidos, es que si Europa nos pone aranceles a eso, nosotros reaccionaríamos a ponerle aranceles a Europa. Entonces, pues escala y no sabes dónde termina. Ya estás fuera de las reglas de comercio. México tiene el derecho de poner represalias comerciales en el tema de las estufas y las lavadoras. ¿Por qué? Porque fue una medida de salvaguarda en la que México tenía que haber sido excluido conforme al TLC, Canadá, y no fuimos excluidos. Entonces México ya podía poner represalias comerciales conforme al TLCAN y de manera institucional. Este es distinto porque es la 232, no es una salvaguarda, es una medida de seguridad nacional que tendría que justificar. Yo no sé cómo vas a justificar que México o Canadá, o para eso sus aliados en Europa, son una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. El tema del acero es delicado, claro que estamos preocupados por una guerra comercial y desde aquí hacemos un llamado para que un llamado a los países a tener toda la sensatez que se requiere para poder no llegar a eso. Habrá que ver, como dijo el secretario Guajardo, cuál es la medida que imponen, cómo le imponen, a qué países se le imponen y sobre todo en qué fracciones arancelarias, para saber los efectos y entonces reaccionar. Perfecto, bueno, concluimos. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Memo. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias a la asociación